paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, en este día tenemos el tema de hoy. Se titula Dios no escatimó esfuerzo alguno. Amén. Está basado en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos 36 al 48. El cual dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa, y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un ungüento, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó llorando y a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con un ungüento. Y llorando, y comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con sus cabellos y su cabeza, de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca. Amén. Como vemos a través de esta escritura, Simón el fariseo invitó a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús, a comer a su casa. Y era costumbre que cuando se invitaba a un rabino a que viniera a comer, venía mucha clase de gente y se ponía la casa abierta. Y es por eso que encontramos, como nos dice el versículo 36, le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando a la casa el fariseo sentóse a la mesa. Y el versículo 37 nos dice que una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba allí a la mesa, estaba allí en aquella casa, y aquel fariseo trajo un ungüento, un alabastro de ungüento. O sea que fue como pudo tener acceso, pero como nos dice la palabra, pero estando allí, el Simón, el fariseo, pensando, ni siquiera estaba hablando, sino que estaba pensando, cuando la mujer empezó a llorar y a limpiar sus pies con los cabellos, él
estaba juzgando erróneamente, ¿verdad? Porque estaba diciendo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Una mujer que según la palabra nos dice que había sido pecadora, ¿verdad? Y entonces nos dice el versículo 40, bueno, el 39 es el que nos dice, y como vio esto el fariseo, que le había convidado, habló entre sí, diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora, ¿verdad? Nos dice. Y el 40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice, dime esto. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y nos dice, y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con un ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas el que se le perdona, poco ama. Ahí vemos cómo se perdona el pecado. El pecado se perdona pues amando al Señor, ¿verdad? Amén. Sirviéndole como es necesario que le sirvamos, como nos dice. Primeramente vemos que Dios, en su infinita misericordia, no escatimó esfuerzo alguno para venir a salvar a los pecadores. Él bajó del cielo, se hizo hombre para poder salvar a los pecadores. Y como nos declara la palabra de Dios, por la libre gracia de Dios. Amén. Si en esto no tiene nada que ver el hombre, las personas, porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz, murió Él solo, estando Él solo delante de todo el mundo. Fue sacrificado en el madero de la cruz y Él, como vemos las Escrituras, una de sus últimas palabras que dijo en la cruz fue esta, que dijo Él, porque como nos dice la palabra de Dios aquí en esta parte de Escritura, en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Luego nos dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo,
más para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¿Verdad? Ahí enseguida el 17. Amén. Entonces, las condiciones están dadas por Dios. De la gente depende, de las personas depende si aceptan la salvación o no. Como ha sido dada con gran esfuerzo de parte de nuestro amoroso Dios y Salvador Jesucristo. Un esfuerzo grande porque vino a morir por el pecador. Murió en el lugar que le correspondía al pecador para salvarnos a todos los que creamos en él. Y nos dice en Hechos 3:19, empero Dios, habiendo cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y luego dice en el 19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Esto significa que Dios, las promesas que había hecho con antelación antes del tiempo, a través de los siglos, Dios había hecho promesas enviando a hombres que hablaban por inspiración de Él. Y todos esos profetas hablaban de la venida del justo, de un que tendría que venir. Entonces, por eso nos dice aquí, empero Dios, habiendo cumplido lo que prometió por boca de los profetas, lo que Él prometió habiéndolo cumplido, cuando Cristo apareció en el mundo, tuvo su cumplimiento allí, lo que Él prometió, y por eso, habiendo cumplido lo que había anunciado antes por boca de sus profetas, Jesucristo había de padecer. Es decir, Cristo Jesús había de padecer para poder salvar a los pecadores que creyeron en Él, o los que creen en Él, porque la puerta está abierta todavía, la puerta de la salvación no se ha cerrado. Así vemos que Él derramó su preciosa sangre para dar remisión de pecados, como nos declara la Escritura en Levítico, capítulo 17, versículos 11 y 12. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Y el versículo 12 dice, por tanto, ha dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina en vosotros comerá sangre. Esa es la razón por la cual no se debe comer la sangre. Ahí vemos en el Antiguo Testamento, Dios pone un camino de regreso al pecador. Si este lo quiere seguir, ¿verdad? En aquel tiempo, dice Levítico 4:20, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos,
y obtendrán perdón. El que se aplicara la sangre podían obtener perdón en esas condiciones. Es cierto, como nos dice el en Hebreos, capítulo 10, versículo 4, dice, vemos que es cierto que la sangre de los toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados, como nos declara allí en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero vemos que el sacrificio en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, era válido. ¿Por qué era válido? Porque representaba al que había de venir. Estaba representando al que está prometiendo Dios. Entonces, por eso ese sacrificio era válido. Y así vemos que las purificaciones externas no son eficaces, y no pueden ser eficaces porque digamos, nos dice la escritora en Job capítulo 9 versículo 30, dice, ¿quién hará limpio de inmundo? Se pregunta Job, ¿verdad? Y vemos que nadie, dice, ¿verdad? Nadie puede hacer limpio de inmundo. Y nos declara en Job 9:30, aunque, dice, aunque lavé con aguas de nieve y limpié mis manos con la misma limpieza. Y también el profeta Jeremías nos dice, en el capítulo 2:22 de Jeremías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Jeremías 2:22. Así vemos que las purificaciones externas, en esto podemos encontrar que las purificaciones externas y el bautismo de una persona que se bautiza y ella sigue haciendo lo mismo que hacía, no puede darle la salvación, porque son purificaciones externas, como aquellas que los sacerdotes hacían cuando había las leyes, alguna ley de inmundicia. Decía que tenían que lavarse por 7 días, en la mañana, mediodía y a la tarde, por 7 días para limpiarse de la ley de inmundicia. Y eso se refiere también porque, como dijo el Señor Jesús en la parábola de aquel que fue asaltado en el camino, ¿verdad? Que dice que pasó, lo golpearon unos malhechores, lo dejaron tirado casi medio muerto. Y pasó un levita y dice que le sacó la vuelta, ¿verdad? En lugar de ayudarlo, le sacó la vuelta. Y luego pasó un sacerdote y también hizo lo mismo. ¿Por qué hicieron eso? Precisamente lo hicieron porque ellos tenían que purificarse 7 días, porque no podían ministrar así inmundo, siendo inmundo, era la ley de inmundicia, no podían ministrar, entonces por eso les sacaron la vuelta y no los socorrieron. Sin embargo, nos habla de un tercer personaje, un publicano, el hombre
que cobraba los tributos públicos. Roma imponía un tributo sobre Palestina, sobre la nación judía, y ponía hombres que cobraban los tributos, y eran los publicanos, por eso les decían publicanos, y eran de los mismos judíos, eran judíos, pero ellos los catalogaban como pecadores porque cobraban el tributo que Roma imponía sobre Palestina. Entonces así vemos como aquel publicano era el hombre pecador, lo tenían como un pecador, y sin embargo, cuando vio a aquel tirado allí en el camino, fue y lo socorrió. Dice que le vendó las heridas, le echó vino, las curó con aceite, y lo llevó al mesón, y al mesonero le dijo: cuídamele, y cuando yo vuelva, yo te pagaré todo. De manera que aquel que tenían como pecador, la ley de la inmundicia no le importó, porque amar al prójimo está sobre esa ley. El amor al prójimo está sobre cualquier ley. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque son dos cosas. El hombre, podemos decir que el sacerdote, aquel que tentó a nuestro Señor Jesús y que le dijo cuál era el más grande de los mandamientos, dijo: ¿cómo le es? Dijo: pues así, en esta forma. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Por eso el publicano no le importó violar las otras leyes, la ley de la inmundicia, pero cumplió la ley principal, la del amor al prójimo. Y la del amor al prójimo tiene mucho que ver en la cuestión del cristianismo, en la cuestión de nosotros. Es decir, los apóstoles y nuestro Señor Jesús siempre nos recomendó el amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Así vemos que Jeremías está diciendo que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dice el Señor Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las purificaciones externas no valen para la salvación del alma, sino lo interno, la purificación interna del corazón. Esa es la que vale. Es decir, ahí está mezclado no tanto eso, sino también está mezclada la santidad. La santidad es una de las cosas que tiene que ser en el cristiano, la santidad. Los resultados de esta limpieza lleva a una vida de santidad. Como nos declara la palabra de Dios en segunda de los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿De qué? De toda inmundicia de carne y de espíritu. La santificación, ¿en dónde?
en el temor de Dios. Esa es la santificación en el temor de Dios. Es como se debe de hacer conforme el cristiano, santificarse en el temor de Dios. Es decir, que la santidad es sobre todo, no lo externo, ¿verdad? Como las limpiezas, ¿verdad? Los que se limpiaban haciendo las purificaciones externas, y por eso el profeta está diciendo, si estaban haciendo lo malo y no podían limpiarse de su pecado, y si les daba mucho por las purificaciones externas, como mucha gente lo hace, ¿verdad? Se purifican con esas purificaciones externas, pero lo interior del corazón no lo hacían. Su corazón estaba lleno de pecado y de cosas, de inmundicia. Entonces, por eso Jeremías dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, eso se está refiriendo a las purificaciones externas del cuerpo, ¿verdad? Dice, tu pecado está sellado delante de mí. El pecado ahí está, de todos modos. Es como aquel que se bautiza, pero no puede cambiar de vida. ¿Entienden? Sigue haciendo lo mismo que antes hacía en las cosas externas de su cuerpo, como muchos, ¿verdad? Que hacen, decía que hacen, digamos, tales cosas, pero no lo interno del corazón, no en una forma total interna. De manera que vemos que el profeta Jeremías les declaraba eso: aunque hagas esto, que te laves y con jabón, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado, porque seguían haciendo lo mismo. No había un arrepentimiento total, un cambio de vida en la vida del ser humano. Y cuando no hay ese cambio de vida, la persona, ¿de qué le sirve a una persona el bautizarse o el haberse bautizado? Porque eso no es lo que el bautismo cristiano sirve para una declaración ante las gentes, ante el mundo, de que él ya es un cristiano, es un creyente en Cristo, y como creyente tiene que venir la nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Dice allí que nos está hablando, ¿verdad?, de un cambio, ¿verdad? ¿Cómo dice el texto? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Es 5:17. La nombre del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí está. Nos está diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, lo que antes hacía pasado. Y ahora de ahí en adelante tiene que ser la nueva criatura, una nueva persona de andar siempre haciendo lo que Dios está demandando. Es decir, llevar una vida de pureza, como nos declara la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: cualquiera que tiene esta esperanza, fíjense bien, cualquiera que tiene esta esperanza
en Él se purifica, como Él también es limpio. Dice que cualquiera que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? ¿De qué está hablando? La esperanza de la salvación de su alma, de las personas. Si tiene esta esperanza, debe de purificarse en el nombre del Señor Jesús. Así vemos pues que lleva una vida, en segundo, lleva una vida de pureza, ¿verdad? Tiene que llevar una vida de pureza, purificarse, ¿verdad? Esto quiere decir que tiene que desechar la mentira, el robo, el adulterio, las malas cosas. Todo tiene, si también era una persona que le gustaba mucho blasfemar, tiene que cuidar su lengua también. Todas esas cosas tiene que hacer. Llevar una vida de pureza y de limpieza. Para concluir, ama lo que hay en el mundo, se haya atrapado la vanagloria de la vida. Es una reflexión que debemos de hacer. Y en los deseos de los ojos, ¿qué debe hacer cuando su corazón lo reprenda y condena? Porque hará su vida a nuestro Señor Jesús o seguirá el camino de perdición. Pues debe de seguir el camino de nuestro Señor Jesús.